y son hartas las dudas, así que no sé cuánto me demore en responder, pero las que son tipo 6, 8 no las voy a responder porque varias de esas las vimos en clase, ¿ya? Me interesan como las que están al final. Partimos con la 10, que la vi en varios cursos. Así es que vámonos a la 10. Recuerden que este video es la resolución de los problemas de la guía de ejercicios, ¿ya? Creo que voy a hacer la guía de materia en otra tanda. Voy a alcanzar a subir estas cosas. Entonces, guías de ejercicio, la pregunta 10, 11, 14, 16. Vamos con esas. 10. Habíamos hablado de que dice, tres ciclistas demoran en dar una vuelta completa a la pista 10, 12 y 15 segundos. Respectivamente, al cabo de cuántos minutos se encontrarán por primera vez los tres en el punto de partida. Ya, perfecto. Entonces tenemos que el ciclista 1, para dar una vuelta, la primera vuelta la va a dar en 10 segundos, la segunda en 20 segundos, la tercera en 30, la cuarta en 40, en 60, en 50, en 60, 70 y así. Ya, va a ir dando las vueltas en múltiplos de 10, ya, hasta el infinito, pero siempre en múltiplos de 10. Ya, el segundo ciclista queda entonces que da una vuelta. La primera vuelta la completa en 12, la segunda vuelta la completa en 24, la tercera vuelta la completa en 36, en 48, en 60, en 72, en 84 y así, hasta el infinito, pero siempre en múltiplos de 12. O sea, cada 12 segundos el ciclista 2 va a completar una vuelta. Y finalmente, el tercer ciclista va a completar la primera vuelta la va a completar en los 15 segundos. La segunda vuelta la va a completar a los 30, luego en 45, en 60, en 75 y así, hasta el infinito. Pero no en cualquier infinito, sino que los infinitos en múltiplos de 15. ¿Perfecto? Bien. Entonces, dice, ¿al cabo de cuántos minutos se encontrarán por primera vez los tres en el punto de partida? O sea, ¿en qué momento estos ciclistas, el punto de partida es cuando ya son vueltas, entonces está el ciclista acá, da una vuelta y, por ejemplo, voy a tener un ciclista que va a dar la vuelta en 60. Ya, el primer ciclista va a los 10 segundos llega acá. El segundo ciclista va a llegar como por acá y el tercer ciclista va a llegar como por acá. Pero en algún minuto los tres ciclistas estas vueltas van a ir compensando y los tres ciclistas van a estar en este punto, que es el punto de partida. Start. Es el punto de partida. ¿Ya? O sea, van a haber completado esa vuelta. Ya, pues entonces aquí, en estos múltiplos que yo voy a tener, los múltiplos de 10, los múltiplos de 12, en el fondo un ejercicio mínimo común múltiplo, que quizás los chicos que como son más, que se imaginan mejor esta situación, los chicos que se manejan, que quizás entendieron mejor el problema, entendieron que en el fondo era un problema de mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces probablemente pusieron directamente los números en la tabla 10, 12 y 15 y sacaron el mínimo común múltiplo. Ya, saquemos el mínimo común múltiplo. Entonces, inicialmente vamos a partir con 2. 5 dividido 2, o sea, 10 dividido 2 es 5, 12 dividido 2 es 6, 15 no se puede dividir, volvemos con 2, bajo el 5, 6 dividido 2 es 3, 15 no se puede dividir y sigo con el 3. El 5 no se puede dividir por 3, el 3 sí queda en 1 y el 5, o sea, el 15 va a quedar en 5 y finalmente continúo con el 5. Aquí va a quedar en 1, aquí va a quedar en 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 es 4, 3 por 5 es 15 y 4 por 15 es 60. Y esto en segundos, ¿ya? Bien, ¿al cabo de cuántos minutos se encontrarán por primera vez? Aquí yo tengo que el resultado me dio en segundos.
y 60 segundos equivale a 1 minuto. ¿Ya? Entonces, como 60 segundos equivale a 1 minuto, la respuesta a la pregunta número 10 es la alternativa D. ¿Vale? Vale. Entonces, como usted probablemente va a estar viendo esto en YouTube, usted, si quiere anotar, le pone pausa y anota. ¿Ya? Así que voy a borrar al tiro. Ya, sigamos. La segunda, ¿dónde está? Acá. Acá tengo todo su anotado. Entonces ya liquidamos. Así que cuando uno quiere hacer las cosas, está todo. Hay alguien, ojalá no se escuche tanto la grabación, pero bueno, así es la cosa. Ya, vamos con el 11. El 11 dice, un jardín infantil necesita armar cajitas con chocolatitos. Chocolatitos, paquetes de galletita y caramelos. Si tienen 100 caramelitos, 75 chocolates, o sea, tenemos, ya, se tienen 100 caramelos. 100 caramelos, 75 chocolates y 50 paquetes de galletas. Ya. ¿Cuántas cajitas se pueden armar de manera que contengan todas las mismas cantidades de chocolates, caramelo y galletas? ¿Cuántas cajitas se pueden armar? De manera que contengan la misma cantidad de chocolates, caramelo y galletas. Entonces, para este problema vamos a acudir al máximo común divisor. Entonces voy a poner el 100, el 75 y el 50. Y acuérdense que el máximo común divisor requiere del número mayor, o sea, en el fondo busca números que dividan a todos los elementos que yo tengo acá en la parte superior de la tabla. Entonces partimos por el 5. 100 dividido 5 es 20, 75 dividido 5 es 25 y 50 dividido 5 es 10. Puedo continuar con el 5. 20 dividido 5 es 4, 25 dividido 5 es 5 y 10 dividido 5 es 2. Ya, y aquí ya no puedo continuar dividiendo. Aquí tengo números par, aquí tengo un impar. Estos dos son divisibles por uno y por sí mismo porque son números primo. Entonces el máximo común divisor va a ser igual a 5 por 5. Y eso me va a dar 25. Y la respuesta 11, entonces la alternativa es la C. ¿Ya? Ya. Voy a continuar con el siguiente. El siguiente ejercicio en el que tenían dudas, el 11, era el 15. Entonces, vamos con el 15. Ya, el 15 es un problema que contiene el valor absoluto. Entonces, vamos. Aquí el menos 5 lo voy a copiar tal cual porque no tiene paréntesis, no tiene nada. Luego voy a sumarle, y esto que es el valor absoluto de 5, acuérdense que el valor absoluto siempre es positivo. Así que ese valor absoluto de menos 5 va a ser igual a más 5. Entonces voy a tener acá un 5 positivo. Luego dice una resta, ya, esta es la resta, y aquí hay un valor absoluto. Entonces igual el menos 5 es positivo. Ya, esto lo hacen para, acuérdense que menos por menos más, entonces este menos positivo. Entonces en verdad igual tenía el valor absoluto de un 5 positivo. Ya, pero usted sabe que ese 5 es positivo. Pero acá yo tengo este negativo, entonces este negativo está acá y no está en paréntesis. No está multiplicando nada, está ahí. Por lo tanto, esto va a ser menos 5. Entonces, este menos 5 con este más 5 se van y finalmente tiene el menos 5 que queda aquí y ese va a ser el resultado. Por eso la pregunta número 15, la alternativa es la letra, o sea, sí, la letra C, que es el menos 5. Tachamos entonces el 15. Vamos por, ahí había el 14. Qué distraída. Vamos por el 14. 14 también lo pusieron en la caja de las preguntas. Igual, habían algunas preguntas que también estoy sacando de algunas cosas que no alcancé a responder en clases, ¿ya? Así es que esas también van al final del video. Bien, vamos, 60. Al expresar los números 60 y 90, factores primos, se obtienen respectivamente. Vamos primero con el 60. El 60 yo lo puedo hacer como 6 por 10.
¿ya? 6 por 10 es lo mismo que 60. El 6 lo puedo descomponer en 2 por 3, y el 10 lo puedo descomponer en 2 por 5. Ya, finalmente, 2, 3 y 5 son números primos. Por lo tanto, el 60 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 y por 5. Vamos con el 90. El 90 lo voy a descomponer con otro color para que no nos confundamos. Entonces, el 90 es lo mismo que decir 9 por 10. ¿Ya? Y esto lo puedo ir descomponiendo. 9 lo puedo descomponer en 3 por 3 y 10 lo puedo descomponer en 2 por 5. Por lo tanto, 90 va a ser lo mismo que 2. Generalmente cuando descompongo en factores primos, voy partiendo como del orden de menor a mayor, onda con las potencias, ¿ya? Entonces, parto con los factores que son más pequeños. Entonces, parto con el 2. El 3 por 3, entonces esto es 3 al cuadrado, ¿ya? El 3 por 3 es 3 al cuadrado. Y luego por 5. Finalmente, 60 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. Y 90, miren chicas, y 90 va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado por 5. Y la 14 dice 2 elevado a 2 por 3 por 5 y 2 por 3 al cuadrado por 5. La 14 va a ser la alternativa B. Ya, vamos a tachar de acá la 14. Vamos con la 16, que también era duda la 16. 16. Ya. Dice que el valor absoluto de, o sea, x es menor que 0. O sea, si yo lo pongo en términos de tabla periódica, aquí está el 0 y aquí está x, ¿ya? O sea que x en verdad es un número negativo, eso quiere decir. Entonces, el valor absoluto de x, recuerde que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Eso es algo que tienen que saber. ¿El valor absoluto de x es 0? No, porque es menor estricto. Que un número sea este signo, este símbolo, o sea, x menor que 0, a esto se le llama menor estricto. Menor estricto, ¿ya? A esto se le llama menor estricto, este símbolo. El menor igual es menor o igual, pero x menor es menor estricto, o sea, x nunca va a valer 0. Entonces, como x menor que 0, jamás va a valer 0, no puede tomar ese valor. El valor absoluto de x, como sé que x no es 0, ya, es un número, pero es negativo, su valor absoluto no es ni 0 ni es negativo, ya, tiene que ser positivo. ¿El valor absoluto de x es positivo? Efectivamente. ¿Siempre es par? No lo sabemos. ¿Siempre es impar? No lo sabemos. Solo sabemos que el valor absoluto de x siempre va a ser positivo. Por lo tanto, la 16 es la alternativa C. Estamos entonces con la 16. Vamos con la 23. ¿Qué dice la 23? Ah, sí, me acuerdo que alguien me había preguntado por la 23. Pero yo sé que con un curso la resolví. Yo lo sé. Vamos con la 23. Dice, bien. La 23 dice, 3 enteros consecutivos suman 0. Veamos cuáles son los 3 enteros consecutivos. Voy a tener, lo puedo representar de varias formas, siempre voy a llegar al mismo resultado, ¿vale? Yo lo voy a representar entonces como tengo un n, voy a decir tengo un n más 1 y voy a tener un n menos 1, ¿ya? Entonces tengo, este va a ser el número, segundo número, tercer número. Dice 3 enteros consecutivos. Si son consecutivos, sucesor y antecesor, ¿ya? No son 3 números cualquiera, son consecutivos. Entonces, ahí está la clave como el problema. Ya, 3 enteros consecutivos suman 0. Bien. Entonces, acá resuelvo la ecuación. N más N más N me va a dar 3N. ¿Ya? Y este menos 1 con este más 1 se van. Entonces, 3N es igual a 0. Por lo tanto, N vale 0. Ya, si n vale 0, quiere decir que los 3 enteros consecutivos van a ser. Los 3 enteros consecutivos van a ser n menos 1. N menos 1, o sea, 0 menos 1, es menos 1. N dijimos que era 0. Por lo tanto, n más 1 luego va a ser 1. Entonces, 3 enteros consecutivos suman 0. Menos 1 más 0 más 1 es igual a 0. Si yo sumo estos 3 números, que son enteros y son consecutivos, suman 0. Con respecto a estos números, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
¿ya? Verdaderas. Entonces, veo acá. El mayor es el inverso aditivo del menor. Ya, el mayor es 1 y el menor es menos 1. Y acuérdese que el inverso aditivo, es cuando yo tengo dos números que al sumarse me dan 0. Entonces, ¿el mayor es el inverso aditivo del menor? Sí, efectivamente sí. ¿El cuadrado del menor es mayor que el número del medio? Veamos cuál es el cuadrado del menor. Entonces, veamos cuál es el cuadrado. El cuadrado del menor va a ser menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1. 1 es mayor que 0, que es el número del medio. Entonces, ¿el cuadrado del menor es mayor que el número del medio? Sí, porque 1 es mayor que 0. El cuadrado de menos 1 es 1 y ese 1 es mayor que 0. Por lo tanto, efectivamente, real. Vamos con la tercera afirmación. Dice, el producto de los tres números es 0. Veamos. Si yo digo menos 1 por 0 por 1, acuérdense que el 0 es el aniquilador. Entonces, esta cuestión podría ser sumas de números muy grandes, pero como están multiplicadas por 0, me va a dar 0. Entonces, ¿el producto de los tres números es 0? Sí, efectivamente, el producto de los tres números es 0. Entonces, como el producto de los tres números es 0, tengo que la 1, la 2 y la 3 son reales. Entonces, la 23 es la alternativa E. Ya, voy a tachar la 23. Luego me preguntaron por la 25. Veamos. Veamos. Ay, tengo que borrar. 25. Dice, L y K son números enteros. Bien. L y K pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones representa o representan siempre números pares? Veamos. 2K más 2, o sea, 2L más 2K más 4, ¿es un número par? L puede ser par o impar, pero que esté multiplicado por 2 hace que siempre me vaya, esta multiplicación siempre va a ser par. Esta multiplicación entonces también siempre va a ser par y el 4 es un número par. Entonces aquí tengo la suma de tres números pares, por lo tanto esto me va a dar un número par. Se cumple, es real. L menos K, ya, L menos K pueden ser un par con un impar con un par, entonces acá no sabemos qué puede pasar, por lo tanto vamos a descartar esa. No sé, pues por ejemplo, L puede, si es un número entero cualquiera, L puede valer, no sé, 5 y K puede valer 4. Y L menos K, entonces me daría 1, y si le sumo 4, me daría 5, o sea, no es un número par. Por lo tanto, no podemos, o sea, si yo reemplazo por cualquier número y me da que no, entonces no se cumple para siempre. ¿Ya? Ya. Y luego, este número, por este número, ya. Tengo 2L más 1. El 2L más 1, yo puedo tener cualquier L, par o impar, pero el 2L hace que sea par. Entonces, 2L más 1 va a ser un impar. Y 2K más 3, 2K siempre va a ser un número par, y si le resto un número, o sea, si le sumo un número impar a un número par, también me va a dar un impar. Ya, un impar por un impar. Veamos que tomemos dos números cualquiera, que sean impares. Por ejemplo, el 3. 3 por 3. 3 por 3 es 9 y es impar. O sea, dos números impares multiplicados no me dan un número par, me dan un número impar, por lo tanto esta no corresponde. No es siempre un número par. Entonces, ¿cuáles de las siguientes expresiones representan siempre un número par? Solamente la 1. Por lo tanto, la 25... La 25 es la alternativa correcta, es la A, ¿vale? Ya. Vamos con la 28. Alcanzo a hacer la 28 y después tengo que seguir haciendo clase. Vamos con la 28. Borramos. Vamos con la 28. Dicen, sea P y Q dos números enteros distintos mayores que 1. Va bien. P y Q. Tengo P, Q. Son dos números enteros distintos mayores que 1. Y el máximo común divisor de P y Q va a ser P. Para esta condición se cumple y es necesario que, ya,
el máximo común divisor. Esto quiere decir que yo tengo acá, no sé, tengo P y tengo Q. Y si yo divido por P, este me va a dar 1 y este me va a dar Q dividido P. Y esto va a ser un número entero. ¿Ya? Ya, y como dijimos, como dice el enunciado que son mayores que 1, entonces va a ser un entero positivo. Puede ser cualquiera. Ya, para que esta condición se cumpla es necesario que P sea menor que Q, sí. Porque, por ejemplo, acá, cuando yo divido por P, esto me va a dar 1 y esto me va a dar Q partido P. O sea, me va a dar un número mayor y más encima va a ser un número compuesto. Entonces, un entero positivo es mayor que P. O sea, P es menor que Q, sí. ¿Que Q sea compuesto? Sí. ¿Y que P y Q sean primos? No, pues no puede ser primo y compuesto al mismo tiempo. Más encima, no. O sea, se va. Entonces, la 28 viene siendo la alternativa D. Ya, vamos a continuar. Una vez resuelta la 28, vamos a resolver la 29. La 29 dice, PQR son, voy a subir esto, PQR son impares consecutivos. Ya, acuérdense que los números impares son de la forma 2n más 1. Son consecutivos. Entonces me pregunta por la diferencia del mayor con el menor. Ya, voy a tener 2n más 1, un impar, 2n más 2 y 3, 2n más 5 y 2n más 7. Y me pregunta por la diferencia del mayor con el menor. El mayor va a ser 2n más 7 y el menor va a ser 2n más 1. Ya, entonces yo efectúo la resta. 2n menos 2n se van y 7 menos 1 va a ser 6. Por lo tanto, la 9, la alternativa correcta, va a ser para el número 9, la alternativa B. Eso con el 29. Luego me preguntan por el 31. Veamos qué dice el 31. El 31 dice, el 31 dice, si tres números enteros mayores que 1, ya, da tres números enteros mayores que 1. El menor de ellos es 6. Veamos. Se tienen tres números enteros mayores que 1. Entonces voy a tener A, B y C. Y son mayores que 1. El menor de ellos es 6. Vamos a suponer que es 6. El otro es el doble del menor, o sea, 2. Y el máximo común divisor entre los tres es 2. El máximo común divisor entre los tres es 2. ¿Cuál de los siguientes valores es posible para el tercer número? Ya, entonces tengo el máximo común divisor entre los tres es 2. 6 es 2 por 3. 12 es 2 elevado a 2 por 3. Y aquí voy a tener otro número que no sé cuál es. Y dice que mi máximo común divisor entre los tres es 2. Entonces, solamente los tres números son divisibles por 2. O sea, no puede ser ningún número que contenga un 3. Porque si contiene un 3, 2, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 3, no puede ser ningún múltiplo de 3, porque si no, el 3 ya vendría siendo como un número que puede hacer. Entonces vamos a descartar al 15. Vamos a descartar al 15. Ay. Ya, entonces descartamos al 15, porque contiene un 3. El 18 también contiene un 3, porque esto va a ser
2 por 9, y es lo mismo que decir métrica. Y es lo mismo que decir 2 por 3 elevado a 2. Entonces también contiene un 3, no lo podemos hacer. Este es 7 por 3, así que 7 por 3 no contiene el 2. Y este sí contiene el 3, entonces es imposible. En cambio 20 va a ser 2 elevado a 2 por 5. Por lo tanto, si yo aquí tengo un 2 elevado a 2 por 5, tengo que no contiene el 3 y mantengo este 2 porque este número solamente acepta un 2. Un 2. Entonces este no contiene el 3. Por lo tanto, este va a ser 3, este va a ser 2 por 3 y este va a ser 2 por 5. Entonces ahí paro de dividir porque este me aparece un número primo. Por lo tanto, el 31 va a ser la alternativa C. Ese es el único número que puedo yo tener para que ese sea el máximo común divisor. Luego me preguntaban por el 35. Voy a borrar acá. Me preguntaban por el 35. Ya, el 35 dice... $35 dice, se puede determinar que el número entero P es par sí. Ya. El cuadro P de P es par. 4 por N siempre va a ser par. Si N es impar o es par, siempre va a ser par. El quíntuple de P es par. Ya, por ejemplo, si yo tengo 5 por 3, me va a dar 15. Y 5 por 3, entonces, si yo multiplico 5 por un impar, me va a dar un impar. ¿Ya? En cambio, si multiplico 5 por un número par, me va a dar un número par. Entonces, para esta, ¿el quíntuple de P es par? Sí. ¿Se puede determinar si el número P es par? Sí. ¿El quíntuple de P es par? Sí. ¿El doble de P es par? No, porque el doble de un número siempre va a ser par. El cuádruple de un número siempre va a ser par. P no es número primo, eso no me dice nada. Y si P es compuesto, tampoco me dice nada, porque, por ejemplo, 9 es compuesto y no es par. ¿Ya? En cambio, el quíntuple de P es par, sí. Entonces, si yo tengo 5 por un número par, me tiene que dar un par. Pero si tengo 5 por un número impar, no necesariamente me va a dar impar. Ya, eso con el 35. Me habían preguntado también por el 36. El 36 dice. Q es divisible por 8, sí. Acuérdense que Q es la regla de divisibilidad del 8. La regla de divisibilidad del 8 dice que es divisible por 8 si sus 3 últimas cifras son múltiplos de 8. Entonces se puede asegurar si Q es divisible, se puede asegurar que Q es divisible por 8 si sus últimas 4 cifras son ceros. Sí, si sus últimas 4 cifras son 0, efectivamente puedo decir que es divisible por 8. Y si su última cifra es número par, no es suficiente. Por lo tanto, vendría siendo 1 por sí sola. Y finalmente usted tiene que la pregunta número 36 es la alternativa A. Ya. Vamos a borrar. Luego me preguntaron por la 37. Y finalmente la 39. ¿Qué dice la 37? Dado dos números positivos,
es posible determinar su diferencia si los números son iguales. Ya, por ejemplo, si yo tengo dos números iguales, A menos A es igual a 0. Entonces, ¿su diferencia es 0? Sí. Ambos números son pares, ambos números pueden ser cualquier par. Entonces, esto no me sirve. Si ambos números son pares, no me dice nada. Pero si los números son iguales, la diferencia es 0. Entonces, 37 es solamente 1, o sea, 1 por sí solo. ¿Ya? Ya. Eso con la 37. Y luego dice, me preguntaron por la 37 y por la 39. La 39 dice, se puede determinar el valor del número m de 3 dígitos representado por 1, 5 y q, donde 1 corresponde a la centena, 5 a la decena y q a las unidades. Entonces podemos determinar esto si q es par. Si q es par, q puede ser 0, 2, 4, 6, 8. Y si q es múltiplo de 7. Si q es múltiplo de 7, ya, si q es par, puede ser cualquiera. Entonces, como que, ya, veamos si se complementa con que si q es múltiplo de 7. Si q es múltiplo de 7, 15 menos 2q puede ser 0, o 15 menos 2q puede ser 7. Ya. 15 menos 2q va a ser 15 igual a 2q. Q va a ser igual a 7,5, así que esa alternativa no me sirve. Pero veamos qué pasa con 15 menos 7 igual a 2q. 15 menos 7 van a ser 8 igual a 2q. Y quiere decir que q va a ser igual a 4. ¿Sí? Si q es igual a 4, esto quiere decir que este número se transformaría entonces en un 154, que sí es múltiplo de 7. Entonces, si m es múltiplo de 7, yo puedo averiguar que el número 154. Que q sea par no me dice nada, no me aportó acá. ¿Ya? Fue al final esta por sí sola la que me dio el resultado. Por lo tanto, la 39 es la alternativa. ¿Ya? 39 alternativas. Ya, chiquillas, eso es con el tema de la guía de materia.